Bueno, en realidad no quería venir para aquí a propósito, pero veo que la tecnología ha hecho que fuese así. Bueno, acabamos de escuchar a dos ponentes imponentes y utilizando de manera artera esa maravillosa frase de Ángel González que mencionó Fernando Castro en forma de pregunta, el resto es lo que sobra o lo que falta. Yo quiero deciros que me parece que el resto es lo que falta. Y lo que falta es una conversación entre vosotros. He visto cómo Fernando escribía un montón de anotaciones y creo que la única moderación posible de este debate posterior es pediros que si tenéis alguna pregunta la hagáis ahora. Yo tengo una guardada, pero para el final y que va dirigida a los dos. Y creo que lo que tengo que invitaros es a que habléis entre vosotros. Ajá. Así que, Fernando, ya que acaba de hablar Félix, me parece bueno, que te toca a ti. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Félix por la exposición que nos ha permitido acceder y recorrer, ¿no?, estas nociones lacanianas en las que además ha sido siguiendo el orden, ¿no?, de Recalcati, ¿no? En muchos momentos eran poco añadidos a lo que el propio Recalcati plantea. A mí me parece que, bueno, como decía, yo no me he movido tanto en un solo autor o no entendí mi intervención como una, digamos, hermenéutica o una fijación terminológica, sino que me interesaba más cuál es el rendimiento contemporáneo del psicoanálisis y cómo se podía aproximar a los planteamientos actuales, ¿no? Yo creo que en general al planteamiento de Recalcati, que tú también aquí recorrías, ¿no?, y asumías, ampliabas, comentabas, parafraseabas en todo momento, yo le echaba en falta, en esto de la falta o el resto, yo creo que está muy lastrado por una, vamos a llamarlo así, fijación pictoricista, ¿no? Es decir, tiene una cosa es la función del cuadro y otra es que desde el psicoanálisis lacaniano, Recalcati solo sea capaz de interpretar la pintura, solo sea capaz de interpretar cuadros, ¿no? Y además de hacerlo con una mirada un tanto retromaníaca, en el sentido de que se dirige a una tradición pictórica ya legitimada, o ya legitimada por lo menos histórico-estéticamente, museísticamente. Es decir, que creo que bien es como fino o puede tener un cierto interés mostrar que Morandi podía ser un ejemplo de la estética del vacío y que Burri lo podía ser del anamorfismo y que Tapies lo podía ser de la instancia de la letra, siendo, por cierto, esta tercera, que tú también es la que has comentado más brevemente, la que el propio Recalcati le cuesta más explicar su especificidad, es decir, que cuando Recalcati llega a esa parte, pues por ejemplo, puedes poner con extensión y se nota que puede dedicarle más espacio. De hecho, el segundo texto del libro está dedicado a la sublimación. El segundo texto de este libro es otro ensayo del propio Recalcati que se titula La sublimación artística y la cosa, sobre la satisfacción sublimatoria, sobre cómo Freud redactó el capítulo sobre la sublimación, que fue un concepto altamente problemático. De hecho, destruyó esas páginas y por eso no están en la metapsicología, como bien sabemos. Y bueno, digamos, Recalcati, cuando llega a la tercera de las tres estéticas, le cuesta más decir exactamente qué es lo que tienen de diferente. Es más, yo creo que si se trabaja a fondo el texto de Recalcati y se revisa, yo creo que en realidad la tercera es un apéndice de la segunda, es decir, es una variante de la segunda, no, ni siquiera creo que sea. Es verdad que Recalcati insiste en mostrar que no son excluyentes la una de la otra, que no son fases sucesivas, que haya una primera y una segunda y que sea una especie de relación lineal, ¿no? La primera conduce a la segunda conduce a la tercera, ni siquiera hay una relación dialéctica de Aufhebung, que una sea absorbida por la otra. Pero bueno, en la tercera se nota que tiene más cosas que decir del ejemplo. El ejemplo, el caso de Morandi dedica 2 páginas. En el caso de Burri, un párrafo. Y en el caso de Tapies, 5 páginas. Digo porque yo tengo ese texto muy fresco o excesivamente fresco en mi cabeza.
Y bueno, primero porque he dedicado 3 horas en este fin de semana a explicarlo, ¿no? Por lo tanto, creo que tengo claro lo que hay. Pienso que, por ejemplo, a mí me parecería interesante, y es lo que, dado por lo menos lo que a mí me interesa, es leer el arte contemporáneo utilizando cuestiones lacanianas, freudianas, de Winnicott o de Melanie Klein o del psicoanálisis, de una manera fundamentalmente heterodoxa o no necesariamente académica, sino en realidad casi en una línea, me voy a atrever a decir, nietzscheana, como cuando Nietzsche en la segunda consideración intempestiva titulada Sobre el provecho inconveniente de la historia para la vida, dice que es precisamente desde el presente como tenemos que retomar las categorías para que sean operativas y no solamente archivístico-arqueológicas, ¿no? Es decir, que tengan un carácter arqueológico, ¿no? Pensemos en esa arqueología que es la de la fantasía pompeyana, ¿no? Tú has dicho un momento Gradiva, ¿no? De la fantasía pompeyana, es decir, de la arqueología. Y no podemos convertirnos, creo, en el padre de Zoe, que nos dedicamos a cazar lagartijas con lazo. Y entonces a veces podemos convertir la teoría en una forma de cazar lagartijas con lazo o de estar petrificados con un grabado pseudo-pompeyano, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental seguir a Recalcati, no allí en lo que dice, sino en lo que deja de decir y en lo que excluye, ¿no? Es decir, cuando él excluye de la interpretación lacaniana el arte contemporáneo y excluye lo que llama realismo psicótico, que es una noción que empleó el filósofo excelente, pensador de la estética, Mario Perniola, en su libro El arte, la sua ombra, el arte y su sombra. Yo creo que es porque encuentra una dificultad para desde el psicoanálisis pensar el arte actual, el arte más actual, la performance, las instalaciones, las videoinstalaciones, el arte cibernético, la estética cyborg, es decir, esos ámbitos en los que no te encuentras con la función cuadro, es decir, donde no tienes un tableau, donde no tienes una pintura, ¿no? Sino que eso se ha desmaterializado, ¿no? Y entonces se ha convertido en una ausencia, sea en el conceptual, en la desmaterialización del arte, sea en el minimal, porque muchas veces cuando ves a Lacan seguir a Merleau-Ponty, que le sigue en el seminario 11, la fenomenología, si tiras de ese hilo, desde el punto de vista de la estética, llegas al minimalismo, dado que son Merleau-Ponty y Husserl los que llevan a las bases del minimalismo, ¿no? Como si tiras del particular modo de aproximarse a la filosofía del lenguaje, a su manera, o a Austin, ¿no? A How to do things with words, a la performatividad, o a Wittgenstein, pues también te llevaría al conceptual, ¿no? Por eso a mí me parece que, por ejemplo, yo cuando pienso en Lacan y en Freud, no puedo dejar de pensar en cómo fue o qué fue realmente los momentos en los que arte y psicoanálisis permitieron la producción de obras concretas. Por ejemplo, Morandi es una interpretación post festum, a posteriori. Morandi no era un artista psicoanalítico de suyo, sino que le aplicamos la interpretación psicoanalítica. Como tampoco lo era Burri, como tampoco lo era de una manera tan decisiva Tapies, porque en Tapies es más importante el budismo, el tantrismo, el sufismo y las religiones orientales que el propio psicoanálisis. Porque en aquel momento en el que, por ejemplo, te aproximaste a Valente, al que yo dediqué pues un libro, ¿no? Y entero, que escribimos juntos, y también varias entrevistas que están recogidas en el libro Un ángel, el ángel de la creación, de Andrés Sánchez Robain, el que también has mencionado, pues en Valente lo que él llama estética de la retracción, conferencia que por cierto yo le encargué, ¿no? Y que dio en el Instituto de Estética. Ahí no se refiere a Lacan, sino en el momento en el que aborda el seminario 20 y habla del barroco como exceso, lo que chorrea, lo que se desborda, esto es su interpretación de Bernini y de cómo la santa goza, sino que lo que le interesa a Valente es la mística y lo que le interesa es el exilio, no en el sentido del exilio lacaniano, sino el concepto de creación en el exilio que tiene el pensamiento judío en Isaac Luria, en Moisés Cordovero y en la tradición judía española, ¿no? Cuando dice que Dios, dado que Dios ocupa la totalidad del mundo, para crear tiene que exiliarse. Dios se llama en terminología judía Ein Sof, ¿no? No tiene que absorberse. Y al retraerse permite que exista un espacio vacío, que es el espacio en el que existe la posibilidad de un pueblo que también está en la diáspora, ¿no? Bueno, creo que a mí como digo, a mí me interesa, por ejemplo, esos momentos en los que ha habido artistas contemporáneos o momentos del arte moderno y contemporáneo en los que el psicoanálisis fue totalmente productivo y generó obras. Por ejemplo, creo que sería bueno no dejar de mencionar, aunque yo lo he hecho en alguna fase, que no se puede entender el surrealismo sin el psicoanálisis, ¿no? Que, digamos, más pertinente es la incidencia del psicoanálisis en André Breton, que era psiquiatra de formación y trabajó en las trincheras
en un hospital que se llama el Hospital de las Caras Rotas, ¿no? De la gente que volvía con la cara destrozada por la metralla, y por lo tanto tenía que ver cómo la reconstrucción de la cirugía plástica hacía que la identidad fuera una identidad fragmentada, ¿no? Cuando dice Breton, la imagen será convulsa o no será, no es una imagen quimérica, es gente con la cara rota, es gente que no se reconoce en el espejo, ¿no? Que no reconoce su imagen en el espejo, ¿no? Por supuesto, también la importancia que tiene Lacan, que la tuvo especialmente a partir de su tesis doctoral que no hemos mencionado sobre la paranoia. Es muy significativo que la reordenación de la colección de Reina Sofía, entre los múltiples materiales que tiene, incluye en una vitrina un ejemplar de la tesis doctoral de Lacan. Han comprado un ejemplar a través de anticuario, han conseguido tener allí la tesis doctoral, ¿no? Puedes ver cómo era la encuadernación, y está allí la famosa tesis de la paranoia, que como sabréis la hace en los años 30, marcha con su tesis a Alemania, va a Baden-Baden, y cuando llega a Alemania se encuentra con que su tesis es real, pero real en el sentido más estricto, y es que acude a Berlín y parece ser que ve las Olimpiadas de Berlín, las famosas Olimpiadas de Adolf Hitler, con lo cual ve la paranoia política, la paranoia deportiva, la paranoia corporal materializada en la famosa Olimpiada que filma, ¿verdad? Y se filma, digamos, Leni Riefenstahl, y que crea ese modelo de estética del control visual, ¿no? Escópica, ¿no? Del control corporal, del modelo mitológico corporal a la griega, ¿no? A través de la estética también de Arno Becher. La paranoia es central en el surrealismo, sobre todo a través de Dalí. Se puede decir que Dalí ese sí que fue un gran lector. Bueno, lo fue Freud, ¿no? Lo fue Breton, que fue a ver a Freud y que les trató Freud, por cierto, a palos, les trató sin ninguna consideración. Cuando va Dalí a visitar Freud, esa visita sí es una anécdota simpática para contarla, Dalí acude porque cree que a él le va a tratar bien Freud, y al marcharse está muy interesado en saber qué piensa Freud de él, y pregunta a un montón de gente para ver si ha dicho algo de su visita, en la que ha estado allí haciendo de todo para intentar llamar la atención de Freud. Y en su diario escribió Freud: se trata de un caso prototípico de fanático español. Es decir, que tiene delante sí a un fanático, ¿no? Entonces él crea esa fase que se llama el surrealismo paranoia crítica, el surrealismo paranoico crítico. Tenemos esa fase en la que también Lacan se acerca a Picasso a través de Dora Maar, era el médico que trataba a Dora Maar, y por tanto pues sale Lacan en esa famosa foto del deseo atrapado por la cola, en la que están la obra de teatro de Picasso, que le hicieron una exposición en la Fundación Bancaja. Sale Picasso, sale Albert Camus, sale Jean-Paul Sartre, sale Simone de Beauvoir y sale Lacan moviéndose, ¿no? Sale con la cara movida. También, por ejemplo, la fase en la que Lacan está muy cercano a un artista que siempre hay que tener presente, que es André Masson, que era familia, ¿no? Estaba casado con su hija. Y además no solo eso, sino que, como sabemos, Lacan era propietario de algunas obras, las obras que tenía Freud en su estudio, que las conocemos todas, ¿no? Todas las obras que tenía de arqueología, las obras etruscas, las obras judías, las obras egipcias, las obras que le gustaban, y también las de Lacan. Lacan tenía como propiedad suya el famoso cuadro de Courbet, El origen del mundo, ese cuadro que está en el Museo d'Orsay, era de Lacan. Y ese cuadro, desde que se pintó, tenía una cortina, desde que se vendió a un millonario turco. Hay un libro en Trea, que es la historia de todo el cuadro, y Lacan le hizo una modificación impresionante, y es que encargó una canaladura del marco para meterle un cuadro que tapara el cuadro. El cuadro que tapaba El origen del mundo de Courbet era un paisaje de André Masson, y ahí tenemos la descripción de James Lord y Dora Maar cuando iban a su casa. Lacan les colocaba delante del cuadro para que miraran el que se veía, que era el de Masson, como un paisaje, y cuando estaban mirándolo se colocaba al lado del cuadro, así, mirando a ellos que estaban mirándolo, y tiraba de la pantalla y les miraba a ver qué reacción tenían cuando miraban El origen del mundo, cuando veían ese sexo, ¿no?, en primer plano, que por cierto acaba de ser estudiado porque se llama El origen del mundo. Ha habido que tirar de ginecólogos y resulta que la mujer que está representada está embarazada de 2 meses, y por eso no es solamente una imagen provocadora, es una imagen de una mujer embarazada, que era una interpretación que hasta ahora nunca se había dado del cuadro, ¿no? Bueno, yo creo que también, y termino en esta intervención, digamos, en relación con lo que has contado, lo que me hizo pensar, como sabéis también, Lacan y Freud volvieron a ser muy importantes, lo fueron evidentemente, más Jung que Freud, evidentemente, entre los pintores americanos. La pintura model painting, la pintura de la Escuela de Nueva York, fue fundamentalmente junguiana. Jung ha sido muy productivo en el arte, a veces más productivo que Freud, es decir, muchos artistas son más junguianos que freudianos. Por ejemplo, el que tenemos aquí en el techo de la sala,
Freixanes, que es claramente una obra que cuando estaba escuchando me miraba el techo y veía que teníamos ahí todo, el vacío, ¿no? Los círculos, el territorio, Galicia, el marco, las madres primordiales, el feto, ¿no? Si teníamos en el techo casi, podíamos haber no traído imágenes y haber hecho solo la interpretación del inconsciente arquetípico territorial en la pintura de Freixanes que teníamos encima de nuestra cabeza, ¿no? También estarían los lacanianos de la época de los 60 y especialmente los maoístas que se articularon en torno a Marcelin Pleinet con la estética sur por surface, especialmente usamos todo ese grupo de Benés, ¿no? Ricain, el grupo Trama, que eran también lacanianos, ¿no? Ese grupo tan singular en el que estaban Broto, Grau, Tena y Federico Jiménez Los Santos, por cierto, que era un lector en esa época de la revista e interlocutor de Lyotard, con el que tiene una larga correspondencia con Lyotard, especialmente con su libro Discurso Figura. Y luego tenemos ese Lacan que retomó los Estados Unidos a través de October, de Hal Foster. El libro El retorno real ha hecho más por Lacan para el arte contemporáneo que prácticamente todo lo precedente, porque dio a leer a la Academia Americana a un Lacan manejable, ¿no? Y sobre todo crea una cierta moda traumática. El libro de Martin Jay, que se llama Incani Ectis, los siniestros 80, sobre cómo incidió todo ese tipo de temas a través de y también por la circunstancia de que Rosalind Krauss era pareja de Denis Solier, al saber el que hizo el libro El Collège de Sociologie, es decir, el que recopiló los textos de Bataille, Caillois, Leigy, Klosowski, etcétera, etcétera, y eso hay cosas que hicieron camino, ¿no? Eso hizo camino. Lacan tuvo en Estados Unidos una presencia mínima, fue en el 66 a Johns Hopkins University en Baltimore a una conferencia en la llamada controversia estructuralista y no tuvo tanta receptividad como la tuvo Foucault, como la tuvo Derrida, y Derrida sí que influyó muchísimo su lectura de Freud en los Estados Unidos para los feministas. También la tuvo, por ejemplo, ese Lacan que discuten las feministas, por ejemplo, como el caso de Judith Butler en Mecanismos psíquicos del poder, que va hacia Althusser, que va hacia Foucault, que va hacia Lacan, ¿no? O también Lucy Irigaray. Yo creo que hemos pasado por encima del tema de cómo el feminismo recibió, y el feminismo da diferencia a Lacan, Espéculo de la mujer otra, por ejemplo, un libro bastante duro con los 3 ensayos de sexuales de Freud, ¿no? Y hoy tenemos ese otro Lacan que a mí me interesa sobremanera, que es el de Zizek, que creo que ha conseguido acercar a Lacan y a Heidegger a muchas cosas, es decir, que lo ha acercado a muchas, al cine, a la cibernética, a la política, o el Lacan de Laclau y Chantal Mouffe, que ha creado lo de la razón populista. Y yo creo que, digamos, hay una vida importante, intensa, enérgica de lo lacaniano, más allá también de los maravillosos círculos lacanianos y freudianos, ¿no? Que es todos aquellos que nos hemos acercado a Lacan, pues no desde la práctica clínica, ni desde, digamos, las asociaciones específicas del campo freudiano, de las lacanianas, o sea, no desde las escuelas y también no desde las escolásticas, ¿no? Que las hay heideggerianas, ¿no? Hay escolástica heideggeriana y escolástica Foucaultiana, ¿no? Sino desde el interés, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hay artistas que a mí me parecería interesante mencionar. Vic Muniz, cuando hace su Freud de chocolate, ¿no? Que nos muestra también que hay un Freud de chocolate. Warhol, interpretado por Foster. Cindy Sherman y la idea de Masquerade de Joan Rivière. Paul Preciado, su impresionante conferencia en el Congreso de ¿verdad? Yo soy un monstruo que he venido a hablaros, y artistas como Dora García, entre nosotros, premio nacional este año, que ha dedicado una gran cantidad de su obra al síntome, ¿no? Y que a la antipsiquiatría, a Basaglia, dedicó el pabellón entero de la Bienal de Venecia el año que fue representante a lo que llamó lo inadecuado. Estuvo 100 días hablando de Pasolini, Basaglia y Lacan, que fue bastante denso, ¿no? Hay que decirlo, pero estuvo allí, 100 días, dale que dale, ¿no? Tracy Amin, ¿no? Yo creo que hay bastantes, a mí me parecería, o sea, yo, como mis ejemplos artísticos, sí creo que es bueno como traerle hacia el presente, ¿no? Traer a Lacan hacia el presente, porque, digamos, ahí en ese entorno de Morandi, Burri, Tapies, que Recalcati marca, en un texto, por cierto, muy lúcido, ¿no? Porque realmente ordena bien las cosas, creo que a mí lo que no me satisfacía eran sus ejemplos, ¿no? Como ejemplos fáciles, ¿no? Y es muy fácil decir que el realismo histérico o que el performance o Franco o Marina Abramovich, a la que cita explícitamente, no son
artistas que puedan ser interpretados desde Lacan o que no son materia de interés para el análisis psicoanalítico, ¿no? A mí precisamente son esos los que me interesan. Me interesa cómo Tracy Emin hace la pieza en la que trae dinero hacia su vagina, cómo analiza e interpreta las violaciones que sufrió de joven, cómo hace la pieza de la cama con los predictos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay, cómo lo hace, por ejemplo, Louis Bourgeois en El arco de la histeria, ¿no? Todas las piezas de Louis Bourgeois sobre Charcot y la Salpêtrière. Y yo creo que hoy teóricos, y cierro, como Georges Lieberman y como Zizek, y Georges Lieberman tal vez el que más, es los que están sacando mejor rendimiento a lo que supone la relectura del psicoanálisis, ¿no? Los libros de todos los de Lieberman se basan en Barbour, en Benjamin y en Pierre Feyderat, ¿no? Es más seguidor de Pierre Feyderat, de un psicoanalista menos conocido, aunque hay libros suyos traducidos, que de otros, ¿no? Pero yo sí creo que sus libros sobre Ninfa Dolorosa, sobre el drapeado, su libro sobre la fotografía de la Salpêtrière, ante la imagen, lo que vemos, lo que nos mira, ¿no? Tema clásico del psicoanálisis. Yo creo que el libro sobre la tumba del padre Giacometti, ¿no? El libro El hombre que caminaba en el Coro sobre Inés Turrell. Es decir, yo creo que ha conseguido hacer una cantidad de libros sobre artistas actuales verdaderamente ejemplar de cómo ir más allá del cuadro, de la pintura o de una forma más tradicional de representación, sin que eso suponga que la pintura tenga que ser eludida, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, un artista que el psicoanálisis le marca mucho es a Kiefer. Yo cuando hice los libros sobre Kiefer siempre le metí todo lo que el psicoanálisis está presente ahí. Pero bueno. Bueno, creo que podré decir algo. Evidentemente, el título de mi conferencia es Lacan. Yo estoy hablando de Lacan, no estoy hablando de Melanie Klein, ni de Jung, ni de la plétora de psicoanalistas que haya habido en la historia del psicoanálisis. Estoy hablando estrictamente de Lacan. Y además lo he dicho desde un principio, que a mí lo que me interesaba, y era el sentido de mi conferencia, era ver lo que el psicoanálisis aprende a través del arte. ¿Sí? Basándome en los textos de Lacan. Los textos de Lacan. Precisamente el texto último, Litura Terra, no es nada fácil de entender. Nada fácil de entender. Porque tiene que ver con algo que incluso los lacanianos lo estamos estudiando actualmente. No es nada fácil de entender lo que es el inconsciente real. Entonces no es que sea del pasado esto, es que es de un presente absolutamente actual. En el sentido de cómo, qué es eso del Shinton, que es uno de los últimos seminarios de Lacan, es precisamente el Shinton y cómo el Shinton tiene que ver con una modalidad que no es el síntoma en el sentido, hay síntoma y síntoma, no, que no es lo mismo. Y el Shinton tiene que ver precisamente con esa letra que de alguna manera dice algo del goce del cuerpo, de cifrar el goce del cuerpo. Es decir, es un Lacan absolutamente actual. Por otro lado, tampoco yo he tratado de ver todas las referencias que puede tener, la influencia que ha tenido Lacan en el pensamiento. Evidentemente, en Luce Irigaray, en el propio Deleuze, en el propio Foucault, en Alain Badiou, en Julia Kristeva, en fin, yo podría hacer con un repaso y en Julio Kristeva esto y Alain Badiou lo otro y aquí esto y aquí lo otro. Ese repaso yo lo puedo hacer porque yo he estudiado a Alain Badiou en relación con Lacan, he estudiado a Foucault en relación con Lacan, he estudiado a Julia Kristeva. Todo eso lo conozco, pero no era el objetivo de mi conferencia. Mi conferencia no era dar una idea global de Lacan en relación con el pensamiento o con los artistas, ¿no? Con Masson, el cuadro que tenía del origen del mundo, que todos sabemos eso, pero ese no era mi objetivo. Mi objetivo era sencillamente ir a los textos de Lacan, a los textos, tratar de entenderlos, porque los textos hay que entenderlos, no son fáciles. Yo ya he dicho que había frases que a mí me ha costado tiempo, y no solo a mí, a otros les ha costado tiempo entender. Lacan no es fácil, hay que dedicarle tiempo. Y por otro lado, por ejemplo, pensar que la segunda estética de la anamorfosis, que la tercera estética es como derivada de la segunda, para nada, es que no tiene nada que ver. Es decir, la función cuadro, función mancha, no tiene nada que ver con el inconsciente real. Es que hay un salto enorme. Es que
casi se podría decir, si no es el mismo Lacan, ¿cómo va a ser una derivada? Por otro lado, yo no he seguido a Recalcati. Recalcati, evidentemente, lo he usado como he usado a otro tipo de autores, pero mi interés es Lacan. Yo he seguido a Lacan fundamentalmente, no a Recalcati. Y por otro lado, para que sirva de información, Recalcati en ese libro utiliza unas páginas para Tapies, pero Recalcati tiene todo un libro sobre Tapies. Tiene un libro en exclusiva sobre Tapies, con lo cual no tiene solamente 3 o 4 páginas. Sí, en la estética. Por otro lado, decir que si a Tapies le interesa más el budismo y tal, si es que a mí eso me da igual, yo no estoy hablando de lo que le interesa a Tapies o lo que le interesa a Valente. Yo lo que estoy diciendo es cuando Valente habla del retraído en el decir, que es algo que él coge de San Juan de la Cruz. Tiene que ver precisamente con esa ligazón con la mística de lo inefable, de la imposibilidad de decir, que es lo que me interesa, no tanto cómo es la mística de Valente o si Valente es lacaniano o no es lacaniano, no, eso no me interesa. Lo que me interesa es lo que el texto de Valente, puedo conectarlo con el psicoanálisis. Más allá, lo mismo que decía de Piero de la Francesca, más allá de cuál era la intención o no intención de Piero, si eso me da igual, si ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que el cuadro me suscita algo desde el punto de vista del psicoanálisis en cuanto que tiene que ver con la escena primitiva. Esa es un poco la cuestión. Por otro lado, el ser heterodoxo, pues bueno, yo creo que el rigor en el campo del conocimiento es necesario. Yo introducir a Jung, introducir a este o introducir al otro, pues bueno, igual Jung o este autor o este otro autor o Ferenczi o Abraham, pues te pueden dar pistas para decir algo, ¿no? Pero a mí me interesa tener un discurso riguroso y coherente. Y por lo tanto, yo entro a trabajar los textos de Lacan de una forma, al menos es mi aspiración, rigurosa y coherente. No puedo hacer una amalgama, de autores distintos que incluso se contradicen, porque hacer una amalgama a mí no me sirve, no es mi manera de trabajar. Mi manera de trabajar es el rigor, o al menos eso trato. No sé si lo conseguiré o no, a lo mejor no lo consigo, pero al menos es mi pretensión. Claro, es mi manera de trabajar. Los poetas no tienen algo que decir. Una manera, sí. Perdón, sí. Es que justamente es esto, no es cuestión de decir, de justificar qué dije y por qué lo dije. Eso es indudable, porque justamente no hay algo para decir, hay Sí. una manera de decir. Eso es Sí. lo que nos hace nuestro... Por otro lado, Eso es algo que tiene también he decir. dicho en la A mí me conferencia. parece Sí, que perdona. Pascal Quignard los ha unado a los dos y felizmente haberlo leído hace tan poquito me hizo ver así muchísimas historias de la escena primitiva, de ese cerrar los ojos de la madre frente al padre, a la dominación o al goce, y ese si te amo será con los ojos cerrados. Y todo esto, bueno, yo iba entre lo que decía uno y lo que iba diciendo el otro y lo que había dicho, me dice, pero me hubiera gustado un descanso entre uno y otro. Porque fueron así todo, así rapidísimo. Yo quisiera, para dar una especie de giro también a lo que se está hablando en la mesa, cuando tú decías el resto sobra. ¿Es lo que sobra o lo que falta? O lo que falta. Bueno, lo decía el gran Sí. Ángel González. Yo te contestaría, el resto es necesario. Bueno, y yo para hacer una intervención absolutamente... El resto es necesario. Yo querría decir que, claro, lo que no acepto, entenderás, es tu planteamiento por contrario, ¿no? En el sentido de, bueno, pues te has autojustificado como riguroso y coherente frente a la amalgama que encarnaría mi intervención.
bueno, es una descalificación. No, para pero nada. permíteme que te diga, es una descalificación demasiado rudimentaria para un ámbito académico, en el sentido de que uno tiene que esperar que los demás den la clave de si eres riguroso y sistemático. Cuando uno se autocalifica, yo soy riguroso y sistemático, como si yo digo que soy melenudo y tengo mucho swing, lo tendrán que decir los demás, es decir, no lo tendré que decir yo. Es decir, sencillamente creo que tú te has calificado de riguroso y sistemático, yo diré que te has dedicado a parafrasear un texto sobradamente conocido. Es decir, que has hecho una lectura de un texto que cualquiera ahora mismo que fuera y leyera el texto de Recalcati vería que es el texto de Recalcati, a veces incluso lo abrí y eran las mismas palabras de Recalcati, parafraseado, ensamblado algunos ejemplos, y que tu instancia o tu insistencia en la letra de Lacan es que la jornada es entre psicoanálisis y arte. Claro. Sí, pero permíteme que lo diga. No era una jornada de Lacan, que el tema fuera Lacan, sino que el tema era qué es lo que hay entre psicoanálisis y arte. Y yo sí creo que hay, en tu intervención, en esta segunda y en la primera, yo me sentía desde el punto de vista de la estética, desde el punto de vista entre el psicoanálisis y el arte, es decir, entre alguien que se dedica como yo a la estética, a la teoría del arte, a la crítica artística, sentía que era un trabajo de hermenéutica o de repetición de textos y de obsesión por el texto y lo que dice el texto, pero que la cuestión es qué es lo que genera en ese in-between, qué es lo que genera en ese intersticio, qué es lo que genera en ese entre. Es decir, por eso yo insistí ahora en poner ejemplos de lo que pasa en el arte, es decir, de cómo el arte, porque claro, si es lo que sucede en Lacan, pues haremos unas jornadas que sean la instancia de la letra en Lacan, o haremos unas jornadas vamos a revisar la instancia de la letra en Freud, o vamos a revisar estos textos, y venimos al seminario y decimos, hoy nos toca discutir la sesión tal, que es un cuadro del seminario 11 de Lacan, o el seminario 7, la ética del psicoanálisis. Por eso no estaba haciendo una amalgama, sino que lo que estoy poniendo es ejemplos de en qué momentos de la historia del arte y de los procesos del arte moderno y contemporáneo los artistas se sentían concernidos por el psicoanálisis y utilizaban el psicoanálisis para hacer sus obras. Y no son ejemplos banales, porque no es banal lo que hicieron los surrealistas, no es banal lo que hicieron los pintores de la Escuela de Nueva York, no es banal lo que hicieron los pintores de los años 60 en París. Y es una cuestión que me parecía que esa cuestión de aterrizar también los conceptos, aterrizar los conceptos y traerlos en algo que no tiene que ver con es que eso lo hago porque me interesa reforzar la instancia de la letra lacaniana. No, a mí, cuando digo, es que yo no quiero reforzar la instancia de la letra de mi especialidad, a saber, si es que tengo alguna, que es la obra de Teodoro Adorno. Es como si yo viniera y dijera, pues voy a tomar Adorno y Lacan, o voy a tomar Adorno, y por tanto todo lo que no tenga que ver o no encaje en la teoría adorniana, y todo aquello que no encaje con mi revisión de la obra completa de Adorno, lo voy a excluir. Por tanto, te diré que tu juicio, que me parece bien que lo pienses, pero evidentemente la idea de, tú has estado hablando desde el rigor lacaniano, y yo había estado hablando desde la amalgama de cosas conocidas o de ejemplos que no venían al cuento, pues no lo acepto, entenderás, o sea que yo me mantengo en mi posición. En el fondo tal vez puede suceder como aquello que decía Schlegel, que cuando se habla de filosofía del arte, a veces hay filosofía y no arte, o hay mucho arte y poca filosofía, pero también esa relación entre psicoanálisis y arte es como encontrar un espacio de confluencia en el que podamos hablar de porque aquí hay profesores, ¿no? Catedráticos y profesores y artistas jóvenes y gentes interesadas, unos por el psicoanálisis y otros artistas que también les interesa cómo ese psicoanálisis opera en su trabajo artístico. Y lo hacen, evidentemente, como lo hará un artista, también desde una posición heterodoxa. Es decir, como se reivindicaba el propio Valente heterodoxo, también filológicamente heterodoxo, es decir, que no que era para construir una escuela, es decir, sino que él tomaba. Y por eso cuando yo también digo cuáles eran las cuestiones que le interesaban a los artistas, basta ver, por ejemplo, cómo se aproxima Freud a Leonardo y cómo utiliza la biografía y cómo utiliza la intenti autoris y cómo la utiliza en Jensen, cómo la utiliza en Gradiva, cómo va comentando, resumiendo, diciendo lo que intenta. Es decir, que esos intereses y esos modos de apropiación que los artistas tienen de materiales teóricos de distinta procedencia son fundamentales y hay que verlos en muchas ocasiones, creo,
sin decir, pues los voy a ver desde Kant y si no encajan en Kant no son pertinentes, o los voy a ver desde Heidegger y si no encajan en Heidegger son amalgama y por tanto no son ortodoxia, porque si Heidegger en un lugar dijo esto y no coincide, están equivocados, ¿no? Es que leemos con nuestros propios supuestos y bagaje también. Yo cometí con un amigo la imprudencia, la locura de traducir los tres seminarios de Lacan cuando tenía, no sé, 18 años, y mi francés era bueno, pero no entendía lo que estaba diciendo, ¿me entiendes? Porque no hablaba el lenguaje de la cosa. Y mi amigo sí era psicoanalista, y yo soy la única miembro no analista de la Sociedad Psicoanalítica de Paraná. Gracias a que tradujimos esas, pero hace muchos años que todavía la Escuela Freudiana de Buenos Aires tiene esa traducción, y fue una diversión total y a veces un enloquecernos que no sabíamos de qué estaba hablando para poder traducir. Sí, yo para poder contestar... Es una curiosidad, nada más. Yo creo, Fernando, que me has malinterpretado. Yo no he dicho que tú hayas hecho una amalgama. He dicho que yo no hago una amalgama, que es distinto. Bueno. Yo no la hago, no he dicho que tú la hagas. Es decir, tú me has malinterpretado. Y la cuestión de decir, bueno, que yo no he dicho que sea riguroso, he dicho lo pretendo. Lo pretendo. Creo que es una pretensión noble, pretenderlo. No digo que lo sea, lo pretendo. Ahí me has vuelto a malinterpretar. Me parece importante porque no quiero que queden las cosas como yo no he dicho o que pongas en mi boca cosas que yo no digo. Esa cuestión es importante. Por otro lado, bueno, las jornadas son unas jornadas de psicoanálisis y arte. Yo lo he abordado de esta manera. Creo que tengo libertad, y libertad que me han dado en el Consejo, para interpretarlo desde Lacan. No creo que se pueda censurar que yo esté hablando de Lacan y el arte, porque yo no estoy hablando de Lacan y, ¿qué te voy a decir? Y el síntoma, o Lacan y los sueños, o Lacan y en fin, lo que sea, ¿no? Es decir, estoy hablando de Lacan y el arte, que es algo que un título genérico como ese me permite interpretarlo así. No creo que... y parece que se me censura que lo interprete así. Bueno, es mi manera de interpretarlo, pero yo creo que este tipo de cuestiones hay que dejarlas en claro. Y por otro lado, decir que lo que a mí me ha interesado en estas jornadas y en la intervención que he tenido es en la homología entre arte e inconsciente. Precisamente porque la homología arte e inconsciente se acopla perfectamente al título. Homología entre arte e inconsciente. Entonces, bueno, eso es lo que yo he trabajado y además yo lo he dicho. Los textos de Lacan, en la medida en que el psicoanálisis permite aprender a través del arte algo del inconsciente. Eso no quiere decir que Lacan hable o el psicoanálisis hable de todo tipo de artistas, de todo tipo de arte, etc. Y por otro lado, mi base es Lacan, no es Recalcati, eso que quede claro. Es decir, ese tipo de precisiones, hablas de descalificación, pero yo no sé si la descalificación está de tu lado. Bueno, yo dije antes que tenía una pregunta para los sí. dos. Sí, voy a intentar hacerla ahora. Fernando, nos decías que desde tu punto de vista estaba bien tomar las categorías desde el presente. Y ahí mencionaste a Ben Botier, los dos hablasteis de Marcel Duchamp, y hay una pieza de Ben Botier que a mí me ha gustado siempre mucho y que también arteramente utilizo siempre que viene al caso o no. Y en una pieza dice, ¿quién ganará la guerra? ¿Matisse o Duchamp? Y yo os digo, os pregunto eso, lo que pregunta Ben Botier, ¿quién ganará la guerra? ¿Matisse o Duchamp? La guerra de la segunda mitad del siglo XX, alguien dirá que desafortunadamente esa guerra, en tanto que guerra
posicional, ¿no? y, digamos, estrategia de ocupación del territorio, o casi a la manera de Clausewitz, ¿no? De conseguir colocar tus tropas en el terreno que antes era el enemigo, yo creo que contra todo presagio la ganó Duchamp. Es decir, pienso que la batalla la ganó, pero no de corto, la ganó por goleada, ¿no? Es decir, que es algo que no tiene... Y sobre todo de una forma bastante curiosa, ¿no? Porque Duchamp, al que siempre le colocamos ahí como Duchamp y la vanguardia, ¿no? Duchamp y el arte de vanguardia. Duchamp, sin embargo, era irrelevante en el tiempo de la vanguardia, aunque tuvo la obra famosa de El desnudo bajando una escalera, o tuvo la Affaire de La Fuente. En realidad es un artista que comienza a hacerse importante a partir de que le reivindican Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Ben Botier y toda la gente del nuevo realismo, los conceptuales, los minimalistas, los fluxus. Dio una conferencia hace un tiempo Thierry Dediff, que se tituló El mensaje de Marcel Duchamp solamente lo recibió Jeff Koons. Era muy provocador, pero lo que venía a decir es que el mensaje de Duchamp se empezó a entender a partir de los 60. La primera exposición individual de Duchamp la hizo en 1962 en el Museo de Pasadena, se la hizo Walter Fox. La primera individual, no había hecho hasta entonces ninguna individual. Por otro lado, hay que decir que la guerra entre Duchamp y Matisse es compleja, porque Duchamp fue amigo y asesor de la galería Pierre Matisse, con lo cual en esa guerra él ni siquiera combatió en esa, ¿no? Es decir, él marcha de Europa para no combatir en la Primera Guerra Mundial, ni se entera de la Segunda. Matisse, sin embargo, aunque pierde la guerra, si pensáramos en, se lo contaba a alguien hoy, sí, a Jesús, que llevo unos días escuchando a Paco Calvo Serrayer, digo a Paco Calvo, te estoy cansado, a Paco Jarauta, dar sus conferencias sobre Matisse, y Jarauta insiste últimamente en que la guerra la ganó Matisse. Y Ángel González creía que la guerra la había ganado Matisse a través de Carlos Alcolea, ¿no? Es decir, hay quien cree que aunque la apariencia es que la ganó Duchamp de goleada, que eso es lo que todos diríamos historiográficamente, el mundo del arte contemporáneo sigue siendo duchampiano, la sombra del rey de medias alargada. Es decir, ese objeto que el propio Bachmann, en el objeto del siglo, teórico, que me parece interesantísimo, ¿no? Como lo es Quignard, que tú lo has mencionado, ¿no? El sexo y el espanto, ¿no? La nuit sexuelle, todos esos grandes libros de él. Pues Quignard deplora que Duchamp sea el modelo del contemporáneo. Quignard deplora prácticamente deplora todo, salvo el barroco y a Jordi Savall. Pero bueno, y en el caso de Bachmann, él sí reconoce que Malevich, Duchamp son la base de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Pero yo creo que a lo mejor, si lo vemos en perspectivas geológicas y en una perspectiva de más largo aliento, a lo mejor el mensaje de Matisse sigue produciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y sigue produciendo, por ejemplo, la pintura de Navarro Valdevej, que es hay partes muy matisianas, la de Carlos Alcolea, y yo creo que hay un mundo ahí, por ejemplo, el Matisse de la Alhambra, que estudió Jarauta, es un Matisse, el de la gramática al ornamento, el del papel del ornamento en la pintura. Incluso cuando a veces vuelves, por ejemplo, el que parece que no lo ganara fuera Picasso, que hubiese perdido también la batalla. Pero yo cada vez pienso más que no la perdió como creemos, ¿no? Sino que son artistas, Picasso, Matisse, que son casi una pareja de hermanos antagónicos, ¿no? Es decir, que hay una anécdota chula, va Picasso a visitar la capilla de Matisse, ha muerto Matisse, cuando muere Matisse, Picasso ni siquiera quiere enterarse de que ha muerto Matisse, no quieren ni recibir la noticia, se la comentan desde la mañana y se niega a salir del cuarto porque no quiere asumir que ha muerto su rival, y años después va a visitar la capilla con Hélène Bramelin y Quignard, y cuando entra va a comprar la entrada de una señora que hay una monja, no le quiere vender la entrada porque habla mal francés y le cae mal Picasso, y uno del público dice, qué maravilla, vengo a ver a Matisse y me encuentro con Picasso, y le dice esa señora, ay, es que soy ciega, soy una vieja monja. La guerra y la paz, ¿no? El famoso mural de la guerra y la paz de Matisse, y dice, estoy aquí porque tengo un mensaje que me dejó Picasso, Matisse, para usted si algún día venía. Y dice, y tengo un mensaje de él, de su querido amigo. Si algún día viene por aquí Picasso, déle este mensaje. Y Picasso se queda conmovido y le dice, ¿cuál es el mensaje? Dice, me dijo, en la batalla de la pintura, mira, la pregunta, en la batalla de la pintura, el único que me puede enjuiciar es Picasso. Eso lo dijo Matisse. Yo creo que en la batalla de la pintura, Matisse sigue dando guerra. Sí, bueno, en relación a la pregunta que hacías, de quién ganó la guerra, si Matisse o Marcel Duchamp. Bueno, ganará. Sí. Yo te diría que, bueno, yo considero que el arte no es el lugar de la guerra. Yo creo que la guerra es un imaginario
de ver quién se impone al otro. Y no se trata de imponer una cosa al otro, sino de la coexistencia de cosas distintas. Yo creo que Duchamp tiene mucho campo y Matisse también, porque, bueno, yo considero que hay pintores que de alguna manera heredan algo tan importante de Matisse como es la cuestión del color. Y estoy pensando en pintores como Rafael Casamada, con la cuestión del color que no es solamente color, porque también enmarca el color en una estructura geométrica, es decir, hace líneas, hay un orden geométrico donde el color está contenido, aunque es un mínimo orden. Y también pintores, por ejemplo, como Luis Feito, que está fallecido hace nada, ¿no? También es un pintor que quiere transmitir y considera que el color transmite emociones. El color transmite emociones, eso decía Luis Feito, cuando, por ejemplo, hizo carpetas sobre San Juan de la Cruz. O el propio Rafael Casamada, que bueno, ha colaborado con tanta gente, incluso un libro de poemas con el poeta este canario, ¿cómo se llama? Antes lo he citado, ¿no? Robaina, con Sánchez Robaina, ¿no? En fin, yo creo que es toda esa tradición que en cierta manera, aunque no únicamente, pero en cierta manera viene de Matisse, que es la cuestión del color, en la medida en que el color tiene esa, por no hablar de Esteban Vicente, en fin, que en Segovia tiene un museo dedicado exclusivamente a él. Yo creo que toda esa cuestión del color transmite mucha emoción. Y por otro lado, Marcel Duchamp está ahí, es obvio, ¿no? Todo lo que ha convulsionado en la historia del arte y todo lo que ha podido traer. Pero yo no lo pensaría en términos de guerra, sino en términos de coexistencia, en el sentido de no se trata de imponer. En el arte se trata de transmitir lo que uno trabaja, transmitir lo que uno trabaja de la mejor manera posible. No se trata... Yo creo que son dos tradiciones que tienen seguidores y tiene público y tiene gente que lo apreciamos. A mí me gusta tanto Matisse como Marcel Duchamp, obviamente, y sus, digamos, herederos, por llamarlo, no quiero utilizar ese término en sentido despectivo, pero sí herederos o proseguidores de esa línea pictórica o de esas líneas pictóricas o de esa manera de hacer, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Porque se nos acaba el No, tiempo. ya eran matices pero... Sí. Como uno de los organizadores de estos eventos, quería felicitar a los dos ponentes por sus intervenciones. Me parecen las dos intervenciones magníficas y que corresponden al planteamiento que tenía, a la intención que tienen estos debates o estas jornadas. Lamentar solo una cosa, que es que falta un tercer elemento. Es decir, las jornadas se planteaban desde el psicoanálisis puro y duro hacia el arte, desde la teoría del arte hacia el psicoanálisis. Pero falta el tercer elemento que ha sido imposible que estuviera después de muchas gestiones, que es el artista. La mesa no es bidireccional, era con tres elementos. Esos tres elementos conjugaban también una fuerza importante, que es a quién va dirigido todo esto, el hacedor del arte, que podría también establecer su posición. Yo hablé directamente, evidentemente, con Félix Recio, insistiéndole en que no se trata de no se trataba de una conferencia más al uso, sino que desde la propia psicoanálisis se abordara con total libertad lo que tiene que decir el psicoanálisis en su relación con el arte. Desde la teoría del arte, ¿qué tiene que hacer el arte o qué dirección puede tener el arte con respecto al psicoanálisis? Y el artista, diríamos, sería el elemento confluente y catalizador de esos dos discursos intelectuales diferentes. Por lo tanto, debo felicitar porque los dos discursos han tenido un nivel excelente y además han cumplido su función de confluencia. Lo único que no hemos podido hacer, y por eso me disculpo, es el tercer elemento catalizador, que sería el artista que hace en la práctica arte. Jesús, una cosa que sí me parece importante, como dices,
es efectivamente cómo desde cada disciplina se ve un campo como este, ¿no? ¿Cuáles son los espacios de diálogo, de confluencia, de gozne, ¿no? Esa imagen que le gustaba a Trías cuando hablaba cuando hablaba del gran vidrio, porque en la lógica del límite dedica páginas al gran vidrio y habla de la pintura como espejo, del azogue, de Lucio Fontana cortando la pintura y tratando de abrir otro espacio, y del espejo. O sea, él se acercó a Duchamp y hizo ese capítulo que hay sobre Duchamp tan curioso en la lógica, en los límites del mundo, como un ejemplo artístico que funcionaba en su filosofía, como funciona extrañamente a su manera los zapatos de Van Gogh en El origen de la obra de arte de Heidegger, ¿no? que como sabemos comenta el cuadro de Heidegger, Heidegger el cuadro de Van Gogh. Meyer Safiro, el historiador, demuestra que Heidegger habla de unos zapatos de campesino que no son de un campesino, son de una mujer, y además son zapatos que luego resulta que son zapatos del propio Van Gogh, son zapatos metropolitanos, con lo cual, y luego ya Derrida incluso comenta a los dos señalando que no se han dado cuenta que son zapatos desparejos, ¿no? Que es un tema al que luego le dio vueltas, ¿no? Y entonces él toma ese ejemplo artístico y bueno, hace camino con ello, y es ese momento en el que en cierta medida, tengo que decir, desde la estética filosófica o desde la teoría del arte, el acercamiento a las prácticas artísticas o el tomar al arte como material de análisis y no solo como ejemplo, ¿no? Solamente como un santo. Pues vamos a mencionar, esto es muy común, ¿no? Vamos a mencionar artistas que ilustran, como decía Hegel, ¿no? El arte no es la ilustración de un concepto, ¿no? Vamos a mencionarlos para ilustrar, ¿no? Sino para ver el contenido filosófico sustantivo de las obras de arte. Eso ha sido un proceso, yo creo que bastante tardío, porque yo lo digo por mis propios profesores, es decir, los profesores de estética académica les interesaba más la filosofía del arte y la propia tradición de comentar a Kant, a Hegel, a Baumgarten, a Schelling, que comentar lo que en el arte se producía. Es decir, en la estética filosófica había poca teoría del arte y mucha menos relación con la crítica de arte y con las prácticas artísticas, ¿no? Y, por ejemplo, había muy poca relación, hay que decirlo, con el psicoanálisis, ¿no? Es decir, hay algo que es bastante, se puede decir en este foro, creo que eso es importante, es decir, que el psicoanálisis ha gozado de poca fortuna en facultades como debía ser la de filosofía, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo contar, y es experiencia propia, que yo estudié toda la carrera y no se mencionaba nunca a Freud y nunca se mencionó a Lacan en 5 años de carrera, cuando eran 5 años de carrera, y si se mencionaba a Freud era para descalificarle en una frase, ¿no? Para decir, estaba equivocado, no sé qué, Freud estaba equivocado. Pero podíamos tratar levemente a veces a Marcuse y a los freudomarxistas, pero se decía freudomarxistas, pero más como marxistas que como freudomarxistas. Es decir, que de hecho teníamos psicología como asignatura obligatoria en la carrera en primero, y nos sorprendió mucho que el profesor, dando psicología para filósofos, no dio una sola lección, ni un solo minuto dedicado a ningún psicoanalista y por supuesto, ni a Freud ni a nadie. Por lo tanto, desde los 80, desde los 70, todas las promociones que estudiaron tuvieron psicología cognitiva, tuvieron conductismo, tuvieron etcétera, pero no tuvieron psicoanálisis. Y eso sigue hoy siendo presente, es decir, que si tú buscas profesores de filosofía en la universidad o de teoría del arte o de estética que tengan una aproximación de interesarles el psicoanálisis, ¿no? de ser material que leen, que frecuentan, que les interesa, que lo trabajan, que quieren acercarlo a sus planteamientos, es poco común. Es decir, en realidad, uno de los primeros que hizo ese trabajo y que fue como Jorge Alemán, ¿no? que hizo todos esos libros con la Riera, ¿no? De Heidegger, Lacan, y luego como Jorge Alemán se acercó a Trías y a Gabilondo, pues sí que fueron introduciéndolo, pero en realidad veías que los expertos en pensamiento francés contemporáneo habían leído a todos los pensadores de la época, desde Barthes a Jean-Luc Nancy, y habían saltado a Lacan y habían saltado a Freud. Eso sigue siendo hoy cierto. Y sin embargo, la figura del artista que tú mencionas, los artistas tienen también esa mayor libertad, ¿no? De tratamiento, hasta los arquitectos, ¿no? De tratamiento de sus materiales, que hace que los artistas utilicéis, ¿no? Junto a los materiales de vuestras obras, los materiales teóricos que os son útiles para el proceso del trabajo, de forma tal que ese bricolaje, ¿no? Esa noción antropológica de Lévi-Strauss de bricolaje os lleva a que podéis tomar un texto marginal, el que fuere, de, qué sé yo, el texto sobre la carta robada de Lacan,
y darle la interpretación vuestra porque os es útil para el tipo de trabajo que estáis haciendo, sin pretender ser eruditos ni lacanianos ni freudianos, pero trabajándolo con toda la intensidad, con todo el rigor, con toda la seriedad, con toda la intensidad, porque es un material que macla y hace máquina con problemas formales, con problemas materiales, con problemas estéticos, con relaciones con el público. Y eso, por ejemplo, en el caso español, pues hay algunos artistas, yo creo que hubo una generación muy marcada por Jung, o sea, eso está así, ¿no? De artistas, pienso, por ejemplo, en nuestro común amigo Sinaga, grandísimo lector de Jung, a Ion, símbolos de transformación, es decir, y a través de ahí se acercó a Heidegger y a través de ahí se acercó incluso a Heráclito, y digamos que hay artistas, por ejemplo, una sesión sobre psicoanálisis, Gordillo, psicoanalizado y obsesionado por el psicoanálisis y con una cantidad de obras sobre el psicoanálisis y cada vez que habla siempre habla de que cómo el psicoanálisis fue para él motor y dinamizador de su trabajo artístico. Javier Utray, también muy cercano al psicoanálisis a su manera. Carlos Franco al pensamiento mestizo, a las tradiciones africanas, afroamericanas, brasileras. Es decir, yo creo que si se hace un día un mapa de artistas, por ejemplo, Antón Patiño, también que es una máquina de leer, pues en él siempre hay la filosofía y también el psicoanálisis a su manera. Lacan está muy presente también en su obra. Yo creo que, digamos, esa cuestión que es, como tú dices, el espacio faltante, que era el del artista, que lo estabas apurando tú en tu propia intervención, sí creo que esa aproximación que hacéis, que es una aproximación, digamos, que tiene la libertad de no tener que rendir pleitesía ni a la academia filosófica ni a la academia psicoanalítica, que lo somos, pues somos academias, cada una a nuestra manera, ¿no? Y pueden manejar la terminología con mayor libertad, ¿no? Y con mayor libertad poética, ¿no? Incluso para que funcione. No, por esa razón siempre habíamos planteado eso. Que se permitía escoger todos esos discursos y amalgamar uno nuevo como una nueva forma de pensar, no de ilustrar pensamientos, ¿no? En los que una parte serían los recursos conceptuales a otros pensadores, al psicoanálisis, y contemplábamos que el psicoanálisis era un sistema global de interpretación del mundo que podía, por lo potente de él, decirnos algo a los artistas para utilizar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues bueno, los personas que nombras son íntimos amigos míos. Quiero decir, yo trabajé con Sinaga en Salamanca cuando estaba de profesor en Salamanca, con Lillo también cuando estaba en Salamanca y luego se fue a Cuenca. Pero eso es común en el artista. Por eso falta ese artista que en su propia experiencia haya cogido del psicoanálisis, de la teoría filosófica, de la estética sobre el psicoanálisis, los elementos y los haya aglutinado en un discurso de pensamiento que no sea ilustrativo, sino que sea de creación. Por eso pedía disculpas, porque ese es el elemento que falta en una aparente posición diferente, pero es que pretendíamos la posición diferente. Sí. La pretendíamos porque existía el elemento. Yo creo que de eso se trata, de que el artista coja del psicoanálisis o de la filosofía, lo use, como decía Foucault, como una caja de herramientas, ¿no? Como una caja de herramientas que es también una forma de bricolaje, como decía Levi-Strauss, ¿no? Es decir, como una caja de herramientas donde vas cogiendo las cosas que para un tipo de práctica, que es una práctica artística, una práctica diferente. Y entonces vas cogiendo los materiales que necesitas, aunque esos materiales sean de ideas o de pensamiento. Bueno, pues Félix y Fernando, ha sido un placer y un verdadero lujo. Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Buenas noches.